Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te agradecemos, te alabamos, porque tú manifiestas tu amor con el regalarnos un día más, por tu infinita misericordia, por el clima que también nos regalas, Señor, y por la disposición que pones en nuestro corazón para congregarnos y para crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la escuela dominical, que tomes el control de lo que hoy vamos a estudiar en esta mañana. Y, Padre, que todos los que estamos aquí congregados podamos crecer a la semejanza de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la escuela dominical. Y como todos saben, hace 8 días iniciamos un nuevo tema, un nuevo curso que tiene que ver con la teología bíblica sistemática. Para aquellos que todavía no estén muy confabulados con lo que es la teología bíblica sistemática, decíamos que teología es la ciencia o la materia que nos conduce a la reflexión sobre Dios. Básicamente la teología es eso, la reflexión sobre Dios. Y puesto que a Dios no lo podemos analizar porque Dios es infinito, lo que sí nos propone la teología es que sí podemos reflexionar sobre Dios. Pero podemos reflexionar sobre Dios exclusivamente lo que Dios nos ha dado a conocer. No podemos reflexionar algo sobre Dios a menos que Dios se haya dado a conocer. Y por eso la reflexión sobre Dios tiene que partir de la revelación. Y la revelación que nosotros tenemos es la revelación escrita. Como dice la Santa Palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es teología bíblica, una reflexión sobre Dios que parte de las Santas Escrituras. Bueno, pero el tema de la teología que estamos abordando lleva por nombre soteriología. Y yo quisiera preguntar, ¿alguien recuerda cuál es la definición de soteriología según lo que vimos hace 8 días? Es el estudio o la reflexión sobre la salvación. Muy bien, básicamente es eso, es el estudio o la reflexión sobre nuestra salvación, sobre la salvación. Dios es un Dios de salvación, Dios es Salvador. Y entonces en toda la Biblia también vamos a encontrar una línea temática que engloba diferentes asuntos sobre la salvación de Dios, sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que Dios hará en lo referente a la salvación de los pecadores. Y bueno, ya dejando eso de lado, iniciamos hace 8 días con una pregunta clave, una pregunta que sirve para direccionar nuestro estudio. Y la pregunta fue, ¿qué es la salvación? Una pregunta muy puntual, ¿qué es la salvación? Y me gustaría saber si alguien aquí recuerda cuál es la definición que dimos sobre qué es la salvación. No nos vaya a pasar como la parábola del sembrador, que escuchamos la palabra y vino el enemigo y quitó lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, yo creo que todos se saben la definición, pero sé que son muy modestos y que no quieren dar la respuesta. Alguien, por favor, ¿qué es la salvación? Hermano Onésimo. Eso. Que tiene como fin... Muy bien, hasta parecía rompecabezas, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo. Sí, la salvación, primero, dejemos en claro, es un proceso. No es una acción estática. Es un proceso de restauración. Y el hecho de hablar de una restauración implica que lo que se está restaurando tenía un diseño original, un estado en donde su condición era genuina, agradable, buena. Pero la salvación es eso, un proceso de restauración, y como dice él ahorita, ese proceso de restauración tiene un fin, que tiene como fin, y por acá dijeron, conformar al hombre a la imagen del Hijo de Dios, ¿sale? El hombre perfecto.
O sea que nosotros nacimos a imagen de Dios, pero portando la imagen de un hombre que estaba deteriorado. ¿La imagen de quién? Del primer Adán, ¿verdad que sí? Todos aquí nacimos ya con una imagen distorsionada de Dios. Somos imagen de Dios, pero somos una imagen dañada, ¿sí o no? Somos una imagen defectuosa, porque miren, todos aquí reflejamos a Dios. Aún la persona más mala refleja a Dios porque tiene vestigios de amor, llega a tener vestigios de bondad, de misericordia, sensibilidad. Jesús dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y bueno, portamos la imagen del primer Adán, pero así como somos imagen del primer Adán, en este proceso de restauración Dios logrará que lleguemos a ser imagen del segundo Adán, que es Jesucristo, el hombre perfecto. Básicamente en Jesús tenemos el arquetipo o el modelo de lo que Dios desea para el hombre, y eso significa ser salvo. No solo que Dios ya no me va a arrojar a la condena y me va a llevar al paraíso. Ser salvo va más allá de eso. Dios no solamente quiere cambiar nuestro destino, Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, Dios quiere transformar nuestro ser en plenitud. Bien, el día de hoy la lección número 2 se llama el orden de salvación. Bueno, si hay un proceso de salvación, hay un proceso de restauración, pero ese proceso no está desordenado. Ese proceso de restauración tiene un orden. ¿Sí recuerdan que hablamos un poquito de eso hace 8 días? Según el pasaje de Romanos 8, que estudiamos la semana pasada, ¿cuál es el orden de salvación que Pablo coloca, así de manera muy resumida? Preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. En las palabras de Pablo, él dice: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, noten que ese proceso de restauración, que tiene como meta conformarnos a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo, sí tiene un orden bien definido, un orden que debemos analizar, y obviamente el orden que tenemos en Romanos 8, el que acabamos de citar, no es un orden de salvación exhaustivo o completo, es simplemente un fragmento de todo el orden de salvación que vamos a encontrar revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, para iniciar esta lección, vamos a leer un texto que está en Filipenses 1:6, por favor. Y me da mucho gusto que las hermanitas participen, ¿no? Recuerden lo que se está estudiando, porque los varones siempre participan, ¿no? Pero ahorita las hermanas están poniendo las pilas. 2024, nuevos propósitos. Bueno, Filipenses 1:6, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a pedirle a una hermana con voz de mando, con voz de trompeta, por favor. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces vean que Pablo le dice a los filipenses: yo estoy convencido de algo, o estoy persuadido de esto. O sea, él está seguro de esta verdad, ¿no? ¿Y cuál es esa verdad de la cual Pablo está convencido? Que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ya sea que el día de Jesucristo llegue para nosotros en esta esfera temporal, o ya sea que el día de Jesucristo llegue para nosotros después de la muerte, como está establecido para los hombres que después de la muerte aparezca el día del juicio. Bueno, el punto es que Filipenses 1:6, si usted le pone atención, sí revela que la salvación es un proceso de perfeccionamiento. ¿Sí lo nota? Es una obra de perfección constante. Y por eso quiero hacer una pregunta. ¿Ya somos salvos o no? Sí.
¿Estamos siendo salvos? También. ¿Y seremos salvos? También. Fíjense, ya somos salvos es una referencia a nuestro estado legal. ¿Sale? Ya somos salvos legalmente. Somos declarados justos y legalmente estamos libres del pecado. ¿Sale? Legalmente. O sea que el pecado ya no nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted puede decir, soy salvo, estoy justificado, legalmente absuelto. ¿Sale? Ahora, estamos siendo salvos porque el pecado, aunque legalmente ya no nos puede condenar, en la práctica el pecado todavía tiene influencia, ¿o no? Bueno, y entonces día a día el Señor nos libra de esa influencia a través de rescatarnos de la tentación, a través del conocimiento de su palabra, a través de la oración. Y este proceso en el cual nos libra de esa influencia se llama santificación. La santificación es un proceso de perfeccionamiento, en donde nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Aunque no lo crean, cada año que pasa, en teoría todo cristiano se parece más a Jesús. Pero seremos salvos, ya viéndolo a futuro, porque el pecado aún está presente en nuestras vidas, pero llegará el momento en el que el pecado ya no existirá en nosotros. Y a ese estado de perfección pleno se le llama glorificación. ¿Sale? Básicamente manejamos 3 tiempos puntuales: justificación, santificación, glorificación. Eso lo puede encontrar usted en Romanos del capítulo 3 al capítulo 8 y lo puede hacer meramente como un ejercicio de lectura. Bien, entonces Filipenses 1:6 nos dice eso. Objetivo de la lección. Ponemos en pantalla el objetivo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahorita va a aparecer, van a ver. Ok, el objetivo es el siguiente. Es reconocer el orden de salvación a partir del ensamble de los textos del Nuevo Testamento que lo explican. Repito, y lo voy explicando. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Reconocer. Primero, reconocer el orden de salvación. Una cosa es reconocer el orden de salvación y otra cosa es adoptar un orden de salvación, establecer un orden de salvación. Sería muy fácil para mí descargar una confesión de fe, descargar una imagen de la Reforma Protestante y decirles, este es el orden de salvación que acepta la Iglesia Bautista y el cristianismo reformado. Pero ya estaríamos perdiéndonos de lo más importante, que es el reconocimiento, la observación, el análisis. ¿Se entiende? Por eso, ahorita lo que vamos a hacer es reconocer a través de una lectura cuál es el orden de salvación. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A partir de ensamblar los diferentes pasajes que yo les voy a dar que explican el orden de salvación. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es? Ya lo vimos, Romanos 8. Ya tenemos una porción que habla del orden de salvación. De ahí les voy a dar otro pasaje que es tal vez Efesios 1. Los vamos a leer y como ambos pasajes hablan del orden de salvación, ¿qué vamos a hacer después? Los vamos a ensamblar. Y al ensamblar estos pasajes, vamos a obtener un orden de salvación auténticamente de la Biblia. ¿Se entiende? Y con ese orden de salvación ya podríamos descartar cualquier orden de salvación que se nos presente en la teología, ¿no? Por muy bonito que parezca, por muy histórico que sea, si reconocemos cuál es el billete verdadero, podemos reconocer cuáles son los falsos, ¿no? Bueno, entonces ese es el objetivo, reconocer el orden de salvación a partir del ensamble de los textos del Nuevo Testamento que lo explican. ¿Hasta aquí no hay preguntas? Vaya, esta lección va a ser un poquito más interactiva, vamos a participar más. Punto número 1. Antes de iniciar con el ejercicio, voy a hablarles un poquito de historia. Vamos a hablar del orden de salvación en las escuelas teológicas. Repito, el orden de salvación en las escuelas teológicas más relevantes en la historia del cristianismo.
O sea, en la historia del cristianismo se han levantado diferentes escuelas de interpretación o escuelas de teología, ¿sale? Esas escuelas llegan a manifestarse en diferentes denominaciones. Por ejemplo, una escuela muy poderosa en la historia del cristianismo, que tiene una teología muy definida, sin duda alguna es la teología católica romana, que a través de la historia del cristianismo ha manifestado cuál es su postura sobre Dios, y con respecto al orden de salvación, también han fijado cuál es su postura. Otra escuela teológica muy importante es la escuela calvinista. ¿La han escuchado? Una escuela teológica que nace en la Reforma Protestante con los discípulos de Juan Calvino y que es la madre de muchas de las denominaciones reformadas, como serían las iglesias presbiterianas, las iglesias anglicanas, muchas de las iglesias bautistas, y en ese sentido esa escuela teológica también es relevante en la historia. Y otra escuela teológica relevante podría ser la escuela arminiana, que de alguna manera muy indirecta es la madre teológica de denominaciones como el pentecostalismo antiguo y hoy día también algunas iglesias neopentecostales e iglesias bautistas también, ¿no? Pero vaya, cuando doy datos históricos en este sentido, solo es información que se debe saber porque la necesitamos conocer meramente para estar informados, pero no es determinante para que nosotros adaptemos nuestra concepción sobre lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Porque algunas veces lo que hacemos es abrazar una escuela teológica y después queremos justificar esa escuela con la Biblia, ¿se entiende? Queremos que la Biblia diga lo que dice esa escuela y eso es lo que está mal. Nosotros tenemos que investigar tal vez por mera información esto, pero tenemos que analizar el texto bíblico. Entonces vamos a hablar de una primera escuela. Aquí pusimos en primer lugar el orden de salvación en la teología reformada calvinista. El orden de salvación en la teología reformada calvinista. ¿Sale? Bueno, ¿qué orden de salvación propone la escuela calvinista? Y aunque en el calvinismo hay algunas breves diferencias entre sus exponentes, esto es lo que más se acerca al orden de salvación en la escuela calvinista. Lo primero que podemos encontrar en el orden de salvación calvinista es la elección y la predestinación. ¿Sí lo notan? Para la mayoría del calvinismo no existe diferencia entre elección y predestinación. Para la mayoría, O sea, usted escucha un sermón calvinista sobre la elección o la predestinación y no se hace una gran diferencia. Básicamente, elección y predestinación son lo mismo. El calvinismo pues enseña básicamente que Dios desde la eternidad, en su consejo secreto, quiso escoger a algunos hombres para darles vida eterna, para darles redención. Esa es básicamente la enseñanza en este punto. Eso en la eternidad, ¿sale? Número 2, ¿qué pasa en el orden de salvación? Dios en el tiempo, ya en la existencia, decide llamar a esas personas que eligió, a esas personas que predestinó, y les hace un llamado con su palabra, que culmina en el punto número 3, que sería la regeneración. Aquí es muy importante notar algo sobre el calvinismo. ¿Qué produjo la regeneración? El llamado. ¿Sí lo notan en la pantalla? Lo que produjo la regeneración, el nuevo nacimiento, el cambio de naturaleza fue el llamado. No se dice que la fe haya sido la causa de la regeneración. Aquí en el calvinismo, desde mi punto de vista, hay una falla. Se piensa que la regeneración se da por obra de Dios, lo cual suena muy bien y suena correcto, pero noten lo que dice el punto número 4 del orden. Después de la regeneración, ¿qué ocurre? Y en la conversión es cuando se experimenta ¿qué? La fe.
Pero no sé si notan ustedes que hay una incongruencia bíblica. ¿Cuál es la incongruencia? Que en ningún pasaje de la Biblia se enseña que somos regenerados y que el producto de la regeneración es la fe. ¿Se entiende? Toda la Biblia dice lo contrario, que creemos y por la fe somos regenerados. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Nicodemo en algún punto de la charla le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué le dijo Jesús? Si ustedes leen la respuesta, Jesús le dijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿se acuerdan? No se pierda, mas tenga vida eterna. La regeneración básicamente es la experiencia en la que recibimos el Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo entra en nuestro ser, transforma nuestra naturaleza y la pregunta es, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? La Biblia dice, por medio de la fe. Entonces, aunque el sistema calvinista en general es muy bueno, en este punto creo que está en contra del principio bíblico de la regeneración. Y entonces, la regeneración trae como consecuencia la fe. Claro que no llega la fe 2 semanas después, son actos simultáneos, pero tienen un orden. Y después de la fe, ¿qué llega? Punto número 5, la justificación. Eso sí es correcto, porque por la fe somos justificados. Pero en el punto número 5 tendría que estar también la regeneración. Somos justificados por la fe y somos regenerados por la fe. Justificados es un estado legal. Regenerados es un estado ontológico que tiene que ver con nuestro ser. Punto número 6, en el Ordo Salutis u orden de salvación calvinista viene la santificación, lo cual es correcto, ese proceso de crecimiento en el creyente, tiene que ver con una perseverancia en el Evangelio, en el amor. Y termina el orden de salvación calvinista con la glorificación, que básicamente se explica como la resurrección de los muertos, un cuerpo glorificado. No sé si hasta aquí estemos entendiendo un poquito. El orden de salvación calvinista es muy sencillo, no se debe confundir con las doctrinas de la gracia calvinistas, ¿no? Que es otra cosa. Tienen que ver, pero no son lo mismo, ¿sale? Bueno, si no hay preguntas aquí sobre el orden de salvación calvinista, vamos a pasar con el que viene. En general el calvinista es bueno solo por ese detalle que yo mencionaba, ¿no? Y porque también le faltan algunas cositas. Segundo orden de salvación, en la teología reformada, pero arminiana. Aquí ya hablamos de teología reformada, pero desde la escuela arminiana, un grupo de discípulos de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, también desarrolló su orden de salvación. También salieron de la Reforma protestante, pero con un corte teológico totalmente diferente. Dice, primero, ¿qué tenemos? Elección y predestinación. Lo mismo que el calvinismo, ¿no? Obviamente que es totalmente diferente la concepción, porque en el calvinismo Dios elige y predestina según su plena voluntad, sin ver nada en el hombre. En la teología arminiana, Dios elige y predestina a los que quiere, pero en base a que Él vio que ellos tenían la capacidad para creer, ¿se entiende? En base a que Dios vio que ellos iban a recibirlo. Entonces, realmente, Dios elige de manera condicional y a razón de que el hombre vaya a creer. Eso es lo que dice la teología arminiana en este punto. 2, tenemos el llamado. Creo que en eso está igual que el calvinismo, ¿no? Dios en algún momento de la existencia llama a los hombres con su palabra, con su Santo Espíritu, y en ese llamado los dota de gracia, les permite, porque también tienen cierta capacidad, para experimentar el punto 3, que sería la fe. ¿Lo tenemos ahí? Por la fe, ellos experimentan la regeneración, lo cual es hasta cierto punto correcto. También por la fe experimentan la justificación. No colocan la santificación, no la colocan.
Y en el punto número 6 llegamos hasta la glorificación. ¿Sí tenemos toda la lista en pantalla? Ok. ¿Qué es lo que yo creo que está mal en la percepción arminiana? Bueno, lo que está mal en la percepción arminiana tiene que ver con darle una capacidad que el ser humano no tiene y pensar que Dios elige y predestina a partir de lo que el ser humano pueda hacer o responder. Eso no lo encontramos en la Biblia. Y entonces tendría su fallo básicamente en todo lo que se desarrolla, puesto que Dios no es quien produce la salvación al 100%. Para el arminiano hay un tipo de cooperación que sí se debe poner en tela de juicio, ¿no? Pero bueno, no es el tema. De ahí paso al tercer grupo, a la tercera escuela teológica. ¿Lo tenemos en pantalla? Que es el orden de salvación en la teología católica romana. También tienen un orden de salvación. Esto me lo mandó un hermano, tiene poco. Yo lo busqué y no lo encontré, pero me mandó un documento y bueno, ya pudimos encontrar un orden de salvación. ¿Cuál es el orden de la teología católica romana? Bueno, también en el primer punto, que Dios eligió y predestinó, ¿sale? Eso concuerda con el primer grupo y el segundo grupo. Después de que Dios elige y predestina, que es el mismo acto para ellos, en el punto número 2 se produce la regeneración. ¿En qué momento? En el bautismo. O sea, no hay un llamado como tal. Simplemente, regularmente son los infantes. Dios lo eligió, nació en una familia católica romana, pues Dios lo va a transformar mágicamente por las aguas bautismales. Él no es consciente de nada, no existe la fe, no existe ni siquiera la exposición al Evangelio, como en el caso del calvinismo. Y entonces el niño o el infante o el adulto también es regenerado en el momento que se bautiza. Eso es indiscutible para el catolicismo. Nueva criatura es, ¿no? Y entonces el punto 3, ya después con el tiempo, o tal vez de manera más inmediata si es adulto, el infante o el adulto que se bautizaron, que ya son regenerados, llegan a un punto de confirmación de la fe. Esa confirmación de la fe regularmente, por lo que yo experimenté, se da a través de un tipo de cursito doctrinal, donde ya te empiezan a exponer las verdades de la doctrina, y en ese punto se confirma la fe. O sea, se va a confirmar si de veras se regeneró o no se regeneró. Pero la realidad, hermanos, es que es una incongruencia muy fuerte, porque eso no aparece en la Biblia para nada. Después de la confirmación de fe, viene la justificación, pero pongo entre paréntesis algo. Para el catolicismo romano, la justificación no es un acto legal, ¿se entiende? Para el catolicismo romano, la justificación es un proceso moral, donde cada vez somos mejores, más justos, más comportados, pues. Pero en la Biblia la justificación nunca se maneja como una cuestión moral o ética, se maneja como una cuestión penal, como una cuestión legal. ¿Somos declarados justos o somos declarados culpables? ¿Sale? Bueno, para el catolicismo romano es un proceso. Después, obviamente, la persona puede morir. Para ellos no hay santificación, porque la justificación se parece mucho, ¿no? Después viene en el punto número 5 lo que se conoce como el purgatorio. ¿Alguien sabe lo que es el purgatorio? ¿Alguien ha ido? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es el purgatorio? Sí. ¿Qué es el purgatorio, hermano Roche? La Iglesia Católica dice que es donde la persona que muere, ¿sí?, ahí pasa para purgar sus pecados y ya después de ahí se va a la gloria, es lo que han dicho. Sí. Bueno, miren, el purgatorio es eso. Es un lugar, es un estado intermedio entre esta vida y el cielo, donde los católicos que no murieron en plena comunión, o sea, no murieron confesados, de ahí el dicho, ¿no? Que Dios te agarre confesado. Por el hecho de ser católicos, pues no se van al infierno. O sea, realmente ningún católico se va al infierno. Si se bautizó, ya la armó. Y yo creo que por eso mi abuelita, me acuerdo que hace muchos años me dice, bautiza al niño para asegurarlo, ¿no?
Entonces, ningún católico va al infierno. Realmente, si no muere en plena comunión, es decir, si estaba chueco, andaba en pecado o no se confesó, él muere, pero va a un lugar llamado el purgatorio, que como lo dice su nombre, es un lugar donde Dios terminará de purgarlo, ¿se entiende? O de llevarlo a ese estado pleno de perfección. Obviamente que hace 500 años todo se resolvía como en esta vida, ¿no? Nada que unas cuantas monedas de oro no pudieran resolver para sacarlo del purgatorio con las indulgencias. Eso ya se quitó, ya ese tipo de negocio se acabó. Pero el purgatorio, me parece que lo negó, creo que fue Juan Pablo II. No recuerdo qué papa lo negó, después el que llegó lo volvió a sacar a la luz como una verdad. Y ya no se sabe realmente si sigue vigente o no sigue vigente, ¿no? Pero básicamente el purgatorio es un estado intermedio. Y tengamos precaución porque también en el cristianismo protestante existe un tipo de estado intermedio, ¿no? Que se le asemeja un poquito al purgatorio, solo porque no hay purgatorio. Y llegamos al punto final del orden de salvación católico romano, que sería la glorificación. Hace 500 años, pues si tu familiar estaba en el purgatorio y tú querías que ya llegara la glorificación, pues pagabas, te daban un acta de que pagaste la indulgencia y en el momento que caía la moneda en la urna, se iba directo al cielo, ¿no? Hoy día ya no. Hoy día pues ya tienen que pagar hasta el último cuadrante, ¿no? Como el texto lo indica según su interpretación. Y ahora sí vamos a lo que más nos interesa, hermanos. Miren, sobre estos órdenes de salvación, la verdad yo les animaría a que los investiguen si quieren información sobre ello. Pero lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan llevarse en su mente el orden de salvación que aparece en la Biblia. Y para eso todos juntos vamos a ensamblarlo. ¿Cómo ven? Vamos al punto final de nuestra lección y aquí vamos a tardarnos un poquito. Pasajes que explican el orden de salvación. Pasajes que explican el orden de salvación. A ver, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? ¿Todos tienen dónde anotar? ¿Todos? Hasta en su celular lo pueden hacer, ¿eh? O si tienen buena memoria, pues ya la hicieron. Les voy a dar un pasaje primero, lo vamos a leer todos juntos y en su libreta van a anotar el orden, ¿sale? Les voy a dar después un segundo pasaje, lo vamos a leer todos juntos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar el orden. Les voy a dar después un tercer pasaje, lo vamos a leer y vamos a anotar el orden. Entonces, de manera vertical, ¿cuántos órdenes vamos a tener? 3. Porque solo hay 3 pasajes que hablan del orden de salvación de manera muy específica. Y cuando tengamos esos 3 listados verticales, más abajo en su libreta o en la otra hoja, los vamos a ensamblar, ¿sale? Si repitió el segundo pasaje algo del primer pasaje, pues ya no lo ponemos. O si el primer pasaje omitió algo del segundo pasaje, pues hay que ponerlo, ¿sale? Primer pasaje es Romanos 8:29. Hoy no lo vamos a explicar. Este orden de salvación solo lo vamos a armar y ya los maestros de la congregación y el pastor Israel explicarán punto por punto, ¿sale? Yo también voy a participar en algunas lecciones. Así que ahorita no se preocupen por entenderlo, sino más bien por reconocer el orden, nada más, ¿sale? A ver, vamos a Romanos 8, les dije, verso 29 al 30. ¿Lo tenemos? Bien, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es el orden de salvación? Está muy sencillo. Si lo notan en el verso 29, el primer acto de salvación, ¿cuál es? El preconocimiento. O sea, sí hay un preconocimiento.
Que si ese preconocimiento es lo que determina si alguien es salvo o no es salvo, ya lo veremos después. Ahorita solamente pongamos en esta primera lista el preconocimiento. O sea, que Dios nos conoció desde antes de nuestra existencia, ¿no? Desde antes que nosotros llegásemos a ser. Ya estábamos en la mente de Dios. O como dice por ahí un texto, con amor eterno te he amado. Aquí la palabra conocimiento sí tiene una connotación de relación, tiene una connotación de intimidad, de espiritualidad entre Dios y aquellos a los cuales Él conoció. Preconocimiento. Después, ¿qué vendría? Ponemos predestinación, ¿verdad que sí? Porque ¿qué dice el versículo 30? Perdón, el 29. Que a los que antes conoció, también los predestinó. Punto número 2, ¿qué sería? Predestinación. Y aquí voy a explicar nada más, adelantando un poco la doctrina de la predestinación. La palabra predestinación es la palabra pro-orizo, que evoca la imagen del horizonte. ¿Han visto la línea del horizonte? O sea, predestinar significa que Dios delineó, que Dios estableció el rumbo y el límite, la meta de nuestra existencia. O sea, que Dios trazó un destino para Miriam, bien delimitado, para que ella llegase a ser semejante a ¿quién? A Jesús. O sea, no solamente es que Dios la conoció o la eligió, sino que incluso su vida, el rumbo de su vida, Dios lo prefijó con un propósito específico. ¿Sale? O sea, la predestinación sí tiene que ver con nuestro destino y con las líneas o las veredas de nuestra existencia, que Dios mismo las colocó. Pablo lo dice en otras palabras, Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Y en ese sentido también hay una predestinación universal para todos los hombres, pero no tiene que ver con la salvación. Aquí sí hablamos de una predestinación para salvación. ¿Dónde se liga después de la predestinación el siguiente eslabón? Creo que es en el verso 30, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, preconocimiento, predestinación y 3, llamamiento. Le vamos a poner ahí llamamiento o llamado, como le quieran poner. ¿Sale? ¿Qué es el llamamiento? Bueno, si se dan cuenta, el preconocimiento y la predestinación se dan en la eternidad. El llamamiento es esa experiencia, esa obra de Dios, en la cual Dios irrumpe en nuestra existencia temporal. Y en algún punto de nuestra vida, alguien nos presenta el mensaje del amor de Cristo y nos llama con su palabra para que lo conozcamos. Ese es el llamamiento. Pero los que antes conoció y fueron predestinados, sin duda alguna, aunque se resistan tarde que temprano, van a experimentar la salvación. ¿Sale? Como Saulo de Tarso. Dios lo llamó en Hechos capítulo 9. ¿Y qué viene después del llamamiento, hermanos? A los que llamó, a estos también justificó. Siguiente eslabón sería justificación. Justificación. ¿Sale? La justificación es un acto legal. Todos los que hemos sido llamados y hemos respondido al llamado, estamos justificados. O sea, ¿yo soy pecador o no? ¿Soy justo? Fíjense, ¿soy justo? No, porque no hay justo, ni aún, a menos que usted se llame don justo, ¿no? Pero no hay justo, ni aún uno. Pero si cambio la pregunta, ¿soy declarado justo? Entonces no hay ningún justo, pero hay muchos que han sido declarados justos. ¿Qué significa eso? Que estamos exonerados de nuestras culpas y que la justicia de Cristo nos ha sido legalmente imputada. ¿Se entiende? Estamos revestidos con la justicia perfecta de Cristo. Entonces, después del llamado viene la justificación. ¿Y qué viene después de la justificación? La glorificación. La glorificación es ese punto de exaltación
en la cual nuestra condición humana débil, enferma, proclive a la muerte, se convierte en un cuerpo glorificado, como el cuerpo que Cristo recibió cuando resucitó. Y entonces, no sé si notan que aquí nada más Pablo maneja preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. 5 puntos del orden de salvación. ¿Pero son todos? No, porque ¿dónde está la regeneración aquí? No está. ¿Dónde está la santificación aquí? Tampoco está. Y esto nos indica que Pablo solamente dio una explicación sintetizada, porque su importancia no era explicar de manera completa el orden de salvación. Lo menciona de manera resumida, ¿sale? A grosso modo. Tenemos la primera lista entonces, ¿no? Vamos con la segunda lista. Busquen Efesios 1:3, por favor. Al verso 14. Y antes de darle lectura, tengo que decir algo. Este pasaje de Efesios es muy grande y no todo el pasaje nos habla del orden de salvación. En algunas partes Pablo empieza a hablar de otras cosas que tienen que ver con la salvación, pero no con el orden de salvación. Por eso quiero que lo hagamos con mucho tacto. ¿Qué dice el verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, Pablo dice que Dios ya nos bendijo, ¿o no? No buscamos ninguna bendición porque Dios ya nos bendijo. ¿En quién? En Cristo. Y pregunto, ¿en Cristo estamos completos? ¿O nos falta algo? ¿O tendría que dar un diezmo para que Dios me bendiga? No, en Cristo estamos completos. Si alguien quiere dar un diezmo, lo tiene que hacer por amor, ¿no? No tengo que hacer nada para que Dios me bendiga porque en Cristo ya estoy bendecido. ¿Pero en qué esfera? Porque alguien dirá, yo no estoy bendecido económicamente, en la salud, pero el texto dice ahí que estamos bendecidos en una esfera espiritual, a la cual Pablo llama las regiones celestes. O sea, en el ámbito celestial estamos llenos de bendición, estamos completos. 4. Primer bendición, ¿cuál es? Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Casi nadie se siente bendecido por eso, pero deberíamos sentirnos bendecidos. De que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1, ¿qué sería? Elección, ¿verdad? Elección. Ponemos ahí elección. Pregunto, ¿Pablo puso la elección en Romanos? No, ¿verdad? Pero en Efesios sí. Entonces ya tenemos un reto para ensamblar. Después, que viene en el verso 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué viene después? Predestinación. Entonces ponemos elección. Número 2, predestinación. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí ya no aparece ningún eslabón del orden, hermanos. Aparece más adelante, ¿sale? Esta es información sobre nuestra salvación, pero ya no está dando un orden como tal. Sigamos leyendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Se repite la predestinación, ¿no? Es lo mismo, no vamos a notar nada. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los judíos,
que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, los gentiles, le estoy agregando para que se entienda, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Si se dan cuenta, después de mencionar la elección y después de mencionar la predestinación, lo que se menciona ya en la existencia es, verso 13, el oír la palabra de verdad, ¿sí lo nota? Es decir, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando Dios nos permite escuchar por primera vez su palabra. El llamado. Entonces ponemos número 3, llamamiento o llamado. Después del llamado, ¿qué se produce según el verso 3, hermanos? Dice, y habiendo creído en Él. Entonces ponemos la fe. ¿Sale? Algo importante a destacar es que lo que nos apropia de la salvación no es el arrepentimiento, Lo que nos apropia de la salvación es la fe. El arrepentimiento es importante y es parte de nuestra fe, pero lo que nos justifica es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, vean, dice, habiendo creído en Él, ¿qué dice después? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. A ver, ¿qué significa eso? Sellados es una metáfora nada más, de que el Espíritu Santo está en nosotros y que ahora es como un sello que nos evidencia como pertenencia de Dios. Pero pregunto yo, ¿cómo lo recibimos según el texto? Habiendo creído, ¿no? No dice que primero el Espíritu nos regeneró y que después llegó la fe. Dice el versículo que habiendo creído en el mensaje, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, después de la fe ponemos regeneración. Ya después explicaremos qué es la regeneración, pero en síntesis, la regeneración es esa experiencia en la que el Espíritu viene a morar en nuestro corazón y nos hace nuevas criaturas y nos constituye como hijos de Dios. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Regeneración, ¿verdad? Ok. ¿Qué sigue? Bueno, dice en el verso 14 que el Espíritu Santo es las arras. Aquí la palabra arras. Si alguien ya se casó alguna vez, le dieron sus arras, ¿verdad? Que regularmente las perdemos, no sé dónde están. Pero las arras son un símbolo, son una garantía, ¿verdad que sí? De que el esposo va a comprometerse a sustentar, a cuidar, proteger ¿a quién? O sea, la esposa. Y el Espíritu Santo es como ese símbolo de parte de Cristo para nosotros, su pueblo, de que la salvación que ya tenemos en proceso va a llegar a su plena consumación, ¿se entiende? Que no nos preocupemos, que la garantía de que seremos plenamente salvos y resucitados con un cuerpo glorioso es el Espíritu que ahora está en nosotros. Esa es la garantía. ¿Qué es la prenda de garantía? Verso 14, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Saben cuál es la redención de la posesión adquirida? Eso que Cristo ganó para nosotros. Eso que esperamos con tanto anhelo como herencia de parte de Cristo. ¿Alguien sabe qué es? Una casa ahí en los cielos con cristales lujosos y marcos de oro. ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? Un mayordomo arcángel que esté al cuidado de nuestras posesiones. ¿Cuál es esa herencia que Cristo ganó para nosotros, la cual tanto esperamos? La glorificación de nuestro cuerpo. ¿Cómo le llama ahí? Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, a lo que Pablo le llama aquí redención, es a lo que Pablo llamó en Romanos glorificación. Entonces, después de regeneración, ¿qué ponemos? Glorificación. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a otro pasaje, hermanos. Pero bueno, ¿alguien me puede decir cómo quedó el orden de Efesios? Elección. 6, ¿verdad? Ok. ¿Cómo quedó el de Romanos? Preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Ok. ¿Hay cosas que cambian o no? Y las tenemos que ensamblar. Vamos a un pasaje más, Primera de Pedro 1:2.
¿Lo tenemos? Voy a leer desde el 1, ¿sale? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué dice? Elegidos, ¿qué ponemos en primer lugar? Elección. Pero antes de ponerlo, no se adelanten, vean. ¿Elegidos según qué? La presciencia, o sea, ¿somos elegidos en base a qué? Entonces, antes de la elección, ¿qué estuvo? Entonces, antes de poner elección, pongan preconocimiento. Perdón, hermanos, pero también se me fue, ¿no? ¿Sí es lógico lo que estoy diciendo? O sea, si hay una presciencia, entonces la presciencia va antes, en orden, ¿no? No estoy diciendo que 3 semanas después en la eternidad dijo, pues ya los voy a elegir, ¿no? Todo esto es simultáneo, pero tiene un orden. Presciencia. Número 2, ¿qué vendría? Elección. Dice predestinación, ¿no? ¿Verdad? Dice después, elegidos según la presencia de Dios, vean el texto, de Dios Padre, ¿no? Incluso nos dice aquí quién lo hizo, Dios Padre. Después dice, en santificación del Espíritu. ¿Cuándo el Espíritu fue que nos apartó? Eso fue en el momento del llamado, ¿se entiende? Le podemos poner ahí, si quieren, llamado. Dice después ahí, para obedecer. ¿Cómo obedecemos al llamado? Por fe, ¿no? Ponemos la fe. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ya hasta ahí lo dejamos, ¿no? La fe en Jesucristo. ¿Cuántos puntos tenemos en Pedro? Preconocimiento, elección, llamamiento y fe. Bueno, vamos a armar entonces nuestro orden de salvación. Aquí necesito que hablemos uno por uno y que no nos confundamos, ¿no? ¿Qué ponemos primero? Después de tener los 3 órdenes de salvación en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer punto que debemos colocar? Preconocimiento, ¿verdad que sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Ahora? Preconocimiento. Ya hablaremos si el preconocimiento lo debemos interpretar como lo interpreta el arminianismo o como lo interpreta el calvinismo. Para eso tendremos una lección dentro de 8 días. Después del preconocimiento, ¿qué ponemos? ¿Elección o predestinación? A ver, ¿por qué? Díganme por qué. ¿Se acuerdan cómo lo ordena Efesios? Elección, ¿no? Entonces sería, a los que antes conoció, a estos eligió. Es la elección, según Efesios, ¿no? Y a los que eligió, predestinó, punto número 3, predestinación. O sea, Dios los conoció desde antes, Dios los eligió, y a estos que eligió, Dios les dio un destino previo a seguir. ¿Se entiende? Predestinación. A ver, ¿alguien más dígame, después de la predestinación, qué se debe poner? ¿Cuál? ¿Están de acuerdo por acá? ¿Llamamiento? ¿Sí? Algunos como que me ven y ¿de qué está hablando el hermano? ¿Sí, llamamiento, sí o no? Ok. Digan que sí, ya aunque sea, hermanos, para que avancemos. Llamamiento, ¿no? Ponemos llamamiento. O llamado. Después del llamado, ¿qué ponemos? Fe. Si lo dice, ¿no? Efesios, la fe. También Pedro, la fe. Después de la fe. O regeneración, ¿cuál ponemos? Bueno, aquí vamos a decir algo. La justificación y la regeneración se dan de manera simultánea. No es que soy justificado e inmediatamente regenerado, no. En el punto número 6 ponemos justificación y regeneración. Ya les explicaremos bien la diferencia, pero la diferencia es la siguiente. Cuando Víctor creyó, en ese momento, Víctor fue declarado justo. O sea, si Víctor hubiese muerto 5 minutos después, ¿a dónde iba a ir? Al cielo, porque legalmente Dios lo exoneró de toda su culpa, ¿se entiende? Pero en ese mismo momento que Víctor creyó, también fue regenerado. ¿Qué quiere decir? Que a la par que fue exonerado de la culpa, Dios le dio al Espíritu Santo, le dio una nueva naturaleza y Víctor empezó a tener ganas de leer la Biblia de repente.
Víctor quiso empezar a ir a la iglesia. Víctor quiso empezar a servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando creyó no solamente fue cambiado su estado legal, también fue cambiada su naturaleza. Entonces en el punto número 6 tienen que ir juntas justificación y... ¿Son diferentes o no? Sí, son diferentes, pero se dan en el mismo punto de la fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por la fe. ¿Cómo recibimos la justificación? Por la fe. Punto número 6, justificación y regeneración. ¿Qué pondríamos en el punto número 7? Glorificación. Pero antes, pónganlo o espérense tantito, porque Frank nos va a decir algo muy importante. Sí, hermano, usted lo sabe. ¿Qué diría, hermano? Después de la justificación, la regeneración, empieza un proceso que se llama la santificación. Muy bien, pero ¿por qué? No lo pongan todavía. Pero ¿por qué no lo encontramos en los listados que tenemos? ¿Alguna idea? ¿Es verdad lo que dice Frank o no? Si hay un proceso de santificación y hay pasajes que dicen eso. Pero ¿por qué en las 3 listas del Nuevo Testamento del orden de salvación no aparece? Les voy a explicar por qué. Ojalá y no se les olvide. Porque en todos los puntos que hemos dado ahorita, todo eso es obra de Dios. Pero la santificación, aunque sigue siendo obra de Dios, requiere de la disposición humana, ¿sí o no? O el hermano que le echa ganas, crece a la imagen de Cristo, se esfuerza, es amoroso, es humilde. Claro que es por obra de Dios, pero pregunto, ¿también él de alguna manera ha estado dispuesto y disponible para eso o no? Pablo dice presentar sus miembros como instrumentos para la justicia. Entonces la santificación es un tanto diferente porque el hombre también tiene que estar dispuesto a que Dios lo santifique, ¿se entiende? Si alguien no está santificado y dice yo no me parezco casi a Jesús, ¿le vamos a echar la culpa a la obra de Dios o al hermano? Pues al hermano, ¿no? No es culpa del Espíritu Santo. Pero entonces en el punto número 7 ponemos santificación, que es ese proceso de desarrollo espiritual. Para esto busquen un versículo, por favor, solo como para que no vayan a decir, hermano Carlos nomás se lo inventó con el hermano Frank y no nos dieron ningún versículo. A ver, busquen, voy a darles 2 pasajes. Yo les voy a dar uno y Frank les va a dar otro, ¿sale? Romanos 6, ¿sale? Versículo 22. Lo vamos a examinar. Aquí sí se menciona la santificación en un orden. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo voy a leer. Pongan mucha atención en el versículo porque es importante. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué es eso? Justificación. Ya no hay culpa, el pecado ya no nos puede condenar, estamos libres, ¿se entiende? De la condena del pecado. Dice después, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Entonces vean, después de la justificación, ¿qué va? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Para Pablo, la vida eterna es la glorificación, al menos en el contexto de Romanos, ¿sale? Entonces, este versículo nos presenta justificación, libertados del pecado, santificación, como lo dice ahí, y glorificación, la vida eterna. Y ahora sí vamos al otro texto que da Frank, que es 2 Corintios 7, ¿verdad, hermano? ¿O no? Sí es. Yo sabía. 7:1. Que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y dentro de la parte humana, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, ¿sí lo ven? Lo vamos a leer otra vez para que todos lo tengan. ¿Lo tenemos? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y esas promesas usted las puede ver en el versículo anterior, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿La santidad se puede perfeccionar? A ver, levante la mano aquí, ¿quién es santo? Para que lo canonicemos. A ver, ¿quién es santo aquí? Hermano Aurelio. ¿Quién más? ¿Fili también es santo? Tenemos 2. ¿Quién más?
Pues todos somos santos, ¿no? Porque todos hemos sido apartados por Dios. Pero, ahora pregunto, ¿quién aquí es perfecto? Nadie. Y esto nos debería ayudar a entender que santidad no es igual a perfección, ¿sale? O a que no hay pecado, porque a veces cuando hablamos de los santos, la gente tiene la idea de alguien que nunca falló, ¿no? Pero los santos son perfeccionables. Lo dice ahí, ¿no? Perfeccionando la santidad. Dejo algo muy en claro con la santificación. No es que el hombre coopera, ¿eh? El hombre no coopera en la santificación. El hombre no contribuye en la santificación. El hombre simplemente está disponible. El hombre simplemente responde, eso es todo. El hombre simplemente presenta sus miembros para la justicia y ya. Pero el hombre no coopera en la santificación. No sé si esto va quedando claro, hermanos. Es muy importante porque a veces yo he escuchado hermanos que dicen que el hombre sí coopera en la santificación. Pero esa palabra coopera, a mí siempre las palabras me hacen mucho ruido, ¿no? La palabra cooperación no es la más adecuada. El hombre se presenta a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo dice Pablo? Presentar vuestros cuerpos. Frank no coopera con Dios en su santificación. Frank simplemente dice, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Entiende? Frank no dice, yo coopero con Dios cuando voy al penal, o Carlos cuando yo predico. No, simplemente tenemos que decir, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi intelecto, aquí está mi salud, aquí está mi juventud. Úsala. Estoy dispuesto. Soy sensible a tu voz. Quiero dejarme usar. ¿Se entiende? Nada más. Bueno. ¿Y el 8 qué sería? Glorificación. Y ya acabamos, ¿no? Lo tenemos en pantalla ahora sí, el punto número... Bueno, el listado final que les di. ¿Sí está? Así quedaría el orden. Ahora, si alguien lo quiere cuestionar el orden y dice, no, yo creo que este va por más atrás o más adelante, pues lo puede hacer, ¿no? Y si hay algún argumento, pues adelante, lo podemos escuchar. Es una escuela dominical. ¿O todos creen que está bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, al rato no digan, es que el hermano nos impuso el orden de salvación. Y yo creo que la santificación era para el punto número 8 y que la fe era en el punto número 1. Bueno, entonces, si este es el orden de salvación más cercano al texto bíblico, lo que vamos a hacer dentro de 8 días con el hermano Israel, con nuestro nuevo pastor, es iniciar con la lección del preconocimiento. Yo sé que nuestro hermano nos está viendo en pantalla y que ya se está preparando, ¿verdad? Entonces, dentro de 8 días, no se les olvide llegar temprano como el día de hoy. Lleguen para tomar la lección del preconocimiento. ¿Preguntas, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor, con toda confianza. ¿No? Sí, Hugo. Ahorita que mencionabas que el hombre se presenta, es en esta parte donde puede entenderse o donde podría decirse que está su parcial libre albedrío. Bueno, es que el hombre cristiano sí tiene libre albedrío. El hombre inconverso no lo tiene. Voy a explicar un poquito eso, ¿no? Miren, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de la capacidad humana, o sea, históricamente se define como la capacidad humana para elegir el bien y elegir el mal, pero no nos ayuda mucho esa definición. Hay que agregarle el bien y el mal en los términos de Dios. Y entonces, un ser humano sin Cristo, pregunto, ¿tiene la capacidad para elegir el bien y el mal en los términos de Dios? No, porque la Biblia dice que su corazón está inclinado al mal, que no hay quien busque a Dios. ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? ¿O el etíope cambiarse la piel? ¿Así podrán ustedes dejar de hacer el mal, hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El ser humano caído no tiene libre albedrío. Pero cuando un ser humano llega a la regeneración, a Cristo, ese ser humano que ahora es cristiano tiene el Espíritu Santo, quien ya le da la capacidad no solamente para decidir, sino para elegir también lo que es correcto. Y entonces, si pudiéramos hablar de la santificación, es una cuestión de elección. Simplemente decir, Señor, hoy me levanté, quiero que me santifiques. ¿Y qué hacemos? Pues dejamos que Dios nos hable. ¿Eso qué implicaría? Me pongo a leer la Biblia. Bueno, quiero depender de Dios también. ¿Eso qué implicaría? Hablo con Dios un ratito. Me topo con un hermano difícil, ¿no? Híjole, este hermanito que siempre me molesta y, Señor, estoy disponible, ¿no? Y lo tratamos con mucho amor, con mucho tacto. Entonces,
el libre albedrío, hermano, ya en el ámbito cristiano sí existe, ¿no? Y por eso los cristianos tenemos un nivel de responsabilidad en la toma de decisiones espirituales. Y por eso Pablo dice, ¿no? Sed llenos del Espíritu, andad en el Espíritu. Esos son imperativos que indican que el cristiano puede hacer aquello en lo que Dios lo puede transformar, ¿no? Y que si un hermano no es lleno del Espíritu, ¿cuál es la razón? Porque no quiere. Si no camina en el Espíritu, ¿cuál es la razón? Porque no quiere. A veces yo creo que malinterpretamos Romanos 7. Cuando Pablo dice lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero. Bueno, ya lo explicaremos después. Y a veces hay hermanos que dicen es que no puedo vencer este pecado. Bueno, siendo muy honestos, cuando un cristiano no puede, es porque realmente tampoco quiere. Porque pregunto yo, ¿Dios nos ha dado un espíritu de cobardía? No, sino ¿de qué? De poder y ¿qué más? Y dominio propio. Tenemos todo el poder de Dios en su Santo Espíritu para vencer el pecado si nos disponemos a que Dios trabaje en nosotros, ¿no? No sé si más o menos te respondo, Hugo. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Ok. Si no hay preguntas ni comentarios, tenemos 5 minutos y en un momento empezamos con el servicio. Que Dios les bendiga y bienvenidos a todos.